Wilson, buenos días. Vamos a ver si se conecta Nilsson para dar inicio. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, vamos a dar inicio. Bienvenido nuevamente. Ahí estamos. Bueno, el día de hoy empezaremos a ver lo que son temas para segunda mitad de bimestre, ¿sí? Porque como se darán cuenta en el examen, o mejor dicho, en el calendario de evaluaciones, inicia la próxima semana. Pero, no, perdón, inicia el día de mañana, pero termina el lunes de la próxima semana. Entonces, el lunes de la próxima semana no tendríamos clases, ¿sí? Prácticamente, ahí está. Prácticamente, si ustedes ya se dieron cuenta, inicia el día martes de esta semana, pero termina el día lunes de la próxima semana. Entonces, el día de hoy vamos a estar abarcando los temas de la semana número 1 de febrero, ¿verdad? Vamos a estar viendo los temas para la segunda mitad del bimestre, ¿sí? Bueno, vamos a empezar viéndolo con lo que es el transporte y distribución de energía eléctrica. Bueno, ¿la energía eléctrica se puede distribuir? Sí, sí se puede, ¿verdad? Y gracias a ellos que nosotros tenemos. Estos pues se transfieren en diferentes cantidades, ¿sí? Dependiendo de cuando nosotros, en qué proceso vayamos nosotros al momento de crearlo. La energía eléctrica se produce a una tensión inferior a los 36 kilovoltios. Kilovoltios, como se recordarán, es la fuerza necesaria para transportar la energía, ¿sí? Era cuando nosotros le decíamos el tema de el voltaje, ¿sí? Permítame. De hecho, lo voy a hacer con una pizarra. ¿Se recuerdan que yo les decía que ustedes al momento de tener su conductor, al momento que ustedes estudian el conductor, iban a tener también lo que son los electrones, ¿verdad? Los electrones. Y cuando ustedes tuvieran también lo que es el imán, ¿sí? Cuando ustedes tienen el imán, este imán, pues prácticamente va a empujar a los electrones, ¿sí? Eso lo va a empujar, ¿verdad? Eso es lo que nosotros estábamos hablando en las clases primeras, cuando estábamos viendo el transporte, perdón, la producción. Cuando estábamos hablando, permítame, aquí no, aquí vean, cuando decíamos que las centrales
pues prácticamente producían lo que era la electricidad, gracias al movimiento rotatorio, ¿sí? La energía mecánica. Se recuerda que la energía mecánica se transforma en energía eléctrica. Esos son gracias a unos imanes, ¿sí? Como yo les comentaba, esos son gracias a unos imanes que van a empujar los electrones. Entonces, cuando ustedes se les pregunte que qué es necesario para producir electricidad, pues los imanes son fundamentales, ¿sí? Son fundamentales. Perdón, eso no. Y por lo tanto, pues nosotros lo vamos a crear en nuestra central generadora. Lo vamos a producir y vamos a producir un voltaje menor a los 36 kilovoltios, ¿sí? 36 kilovoltios. 36 kilovoltios se le conoce como media tensión, ¿sí? Media tensión. 36 kilovoltios. Bueno, eso ustedes ya lo tuvieron que haber visto en física, pero si no, pues aquí se miraría. ¿Ustedes saben cuál es el término kilo? ¿A qué viene esta palabra kilo? ¿De dónde proviene? ¿No lo han visto en física o no llevan física? Bien, profe, pero La no, masa, no lo he profe. visto. ¿No lo han visto? Ah, bueno. Si por ejemplo yo les digo 36 kilómetros, ¿qué sería? ¿Cuánto sería, digamos, su expresión expresada en metros? ¿Cuánto serían 36 kilómetros? 36 kilómetros, kilómetros expresado en metros. ¿Cuánto creen ustedes que es 36 kilómetros en metros? ¿No? Bueno, la palabra kilo significa 1000, ¿sí? Significa 1000. Entonces, 36 kilómetros, que kilómetros significa 1000, sería de multiplicar 36 por 1000, ¿sí? 36 por 1000. Y 36 por 1000 sería 36.000. 36.000 metros, ¿sí? Cuando ustedes vean que algo dice kilo o con esta palabra acá, significa que ustedes lo deben multiplicar por 1000 para obtener su unidad principal. Entonces, si yo les digo 36 kilovoltios, ¿cuántos voltios serían? ¿Cuántos voltios serían 36 kilovoltios? ¿36.000 voltios, profe? 36.000 voltios. 36.000 voltios. Sí, exactamente. 36.000 voltios. Voltios, como ustedes se recordarán, yo les mencionaba la semana pasada que voltios, voltaje, es aquella cosa que a nosotros nos va a empujar, ¿sí? A nosotros nos va a empujar. Bueno, a eso, como ya les dije, se le conoce como media tensión, ¿sí? Media tensión. En Guatemala, ¿sí? En Guatemala tenemos lo que viene siendo medias tensiones de 13 kilovoltios y no, es que no recuerdo si es 13.000 o 15.000. Y el otro es de 33. Y entonces este sería de 15 kilovoltios. Y el otro es de 35 o 33 kilovoltios. ¿Sí? En Guatemala tenemos estos dos. Si en alguna vez ustedes les preguntan en la empresa eléctrica cuál es la media tensión en Guatemala, ustedes dirían estos dos. ¿Sí? Vean, 15.000 y 33.000. 15.000 y 33.000. Bueno, nos dice,
Después se eleva a una tensión entre 110 y 380 kilovoltios. Miren, 110 y 380 kilovoltios. El voltaje en las viviendas, vean, el voltaje con el que nosotros encendemos lámparas es un voltaje de 120 voltios. 120 voltios. ¿Sí? 120 voltios. Con 120 voltios nosotros encendemos nuestras lámparas. Ahora bien, aquí estamos hablando en voltajes de 110,000 y 380,000. ¿Qué creen que va a pasar si yo conecto una lámpara a digamos, a este voltaje? Flota. Va a explotar, exactamente. Sí, porque es bastante. Es bastante. Entonces, nosotros trabajamos con una tensión mínima, ¿verdad? Una tensión mínima. Nos dice hasta llegar hasta la estación reductora que distribuye la energía para líneas de segundo o tercera categoría. Después de las estaciones transformadoras de distribución, se reduce la tensión por debajo de los 30 kilovoltios, ¿sí? Primero nosotros lo elevamos y luego lo reducimos. Y por último, los centrales de transformadores para clientes disminuye la tensión hasta los 400 voltios. Y con línea de distribución de baja tensión se suministrará la energía a los abonados que conectan la línea mediante acometidas. Como ya les dije, mira, aquí tenemos un esquema, ¿vean? Tenemos lo que viene siendo la central generadora, que puede ser, digamos, las hidroeléctricas o las eólicas o los de paneles solares, ya se acuerdan de todo eso, ¿verdad? Que van a producir un voltaje de 36 kilovoltios, ¿sí? 36 kilovoltios, pero como nosotros los vamos a transportar a largas distancias, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante de por qué el voltaje es bastante alto, nosotros necesitamos elevarlo todavía más, ¿sí? Repito, la planta, la generadora, produce 36 kilovoltios, pero se necesita elevar todavía más. Y es por eso que llega a una estación elevadora. Esta estación elevadora eleva el voltaje a 110 o 380 kilovoltios. Luego, eso se viene para esas grandes torres que seguramente ustedes las han visto así vamos a ver, en Escuintla hay bastantes. Seguramente ustedes ya los han visto, esas torres de transporte. Y luego viene y pasa a una a una subestación de transformación. Y aquí el voltaje va a empezar a reducirse, ¿sí? El voltaje se va a reducir, vean. También voy a hacerles unas flechas. Aquí el voltaje se eleva y aquí el voltaje empieza a disminuir, ¿sí? Aquí me empieza a disminuir. Y disminuye, digamos, el de 110 disminuye a 25 y el de 380 disminuye a 132. Bueno, entonces aquí yo ya lo reducí, ¿vean? Sí, yo ya lo reducí. Y aparte, después todavía lo voy a reducir, vean, otra vez, estación transformadora de distribución, otra vez va a reducir, miren. Luego pasa por una red de distribución de media tensión, cliente industrial. Bueno, eso ya es una, digamos, una fábrica, ¿ven? Pero como les digo, luego se va a reducir otra vez y luego en los postes se va a reducir otra vez y se va a reducir a 125 o 220. En Guatemala sería 120 o 240, pero aquí lo están redondeando porque no siempre va a ser exacto, ¿sí? Les voy a repetir nuevamente. La generadora produce 36 kilovoltios, pasa a una estación elevadora y los eleva hasta 110 o 380 kilovoltios. Se vienen esas antenas, en esas torres, perdón, y llegamos a una subestación donde me va a reducir el voltaje, teniendo ahora lo que es 25 y 132.
se viene otra vez en sus torres y llegamos a otra estación transformadora que va a reducir a los 30 o a los 3. Luego, ya en los postes van a tener sus propios transformadores. Los postes van a darnos el voltaje de 120 o 240 aquí en Guatemala. ¿Sí? Vean. ¿Y por qué es importante aumentar el voltaje? Bueno, eso lo vamos a estar viendo cuando nosotros estemos analizando las caídas de tensiones. Caídas de tensiones se producen cuando digamos, el transporte es bastante largo. Ah, y otra cosa importante. Esto, vean, eso que nosotros estamos diciendo aquí es con corriente alterna. La corriente alterna es aquella que yo puedo distribuir así con cierta facilidad. La corriente directa no, ¿sí? Eso es muy importante de marcar. Miren, esto es corriente alterna, ¿sí? No sé si tienen alguna duda. No, profe. ¿Estamos bien? Vamos a proseguir entonces. Bueno, la energía se transporta a tensiones elevadas para disminuir la intensidad y la sección de cable necesaria para su transporte. Vean, esta es la principal, el por qué se eleva el voltaje. Miren, aquí está el por qué. Para disminuir la intensidad y disminuir la sección de cable. Eso sería, digamos, si les viene en el examen. Ya que la energía es igual a la tensión por la intensidad. A mayor tensión, menor intensidad. Para la misma cantidad de energía. Por otra parte, dado que la peligrosidad de la energía eléctrica aumenta con la sección, se hace necesario disminuir la tensión hasta valores pequeños mediante transformadores antes de su uso. La instalación eléctrica se alimenta en paralelo o derivación para mantener siempre una tensión constante. Las redes de distribución se pueden dividir en dos tipos. Redes primarias son en las líneas aéreas o subterráneas de media tensión. La media tensión aquí nos dice que es de 45 kilovoltios. 69 o 132. Utiliza para alimentar la red secundaria y para consumo industrial. La red secundaria, ¿cuál es? Son las líneas aéreas o subterráneas de distribución de 15 kilovoltios o 20 kilovoltios. Centros de transformación de media tensión a baja y líneas aéreas o subterráneas de baja tensión. Las líneas aéreas, pues bueno, pues vienen siendo las que están en las torres, y las subterráneas hay algunas que vienen pues directamente bajo el suelo. Incluso hay algunas que pasan por bajo del mar. Hay algunas que cruzan, digamos, de continente a continente, ¿sí? Dependiendo de la necesidad. Esto, como ya les dije, es dependiendo de lo que nosotros estemos hablando. Si ustedes viajan a la Antigua, ¿alguien de ustedes es de la Antigua o conoce la Antigua? Felicitado, profe. Ha estado. Bueno, si usted, digamos, mira todo ahí, se va a dar cuenta que van a ser pocos, si no es que ni uno, los postes que van a ver. Y esto es porque en la Antigua lo que se maneja es red subterránea. Es red subterránea, entonces prácticamente la red eléctrica va por bajo de la carretera, ¿sí? Por el que se le conoce como red subterránea. Y la red aérea, pues sería así como lo demás, ¿verdad? Así, digamos, donde están los postes. Bueno, en los sistemas eléctricos podemos distinguir los elementos siguientes. Central generadora, como ya les dije, produce energía a 10 o 20 kilovoltios. Subestaciones elevadoras elevan la tensión de 220 o 400 kilovoltios. Líneas de transporte transportan energía de 220 o 400 kilovoltios desde la subestación elevadora hasta la subestación transformadora.
La subestación transformadora reduce la tensión de 220 a 400 eh, kilovoltios a 132 o 66 kilovoltios. La red de reparto reparte energía a 132 o 66 kilovoltios desde la subestación transformadora hasta la subestación de distribución. A mí no me interesa, vean, que ustedes recuerden todo esto, ¿verdad? Recuerden de cuánto a cuánto, porque eso va a variar conforme vaya, digamos, primero que nada la empresa y el país. Así como aquí en Guatemala las dos empresas serían Energuate y EEXA. Ambas pues funcionan de manera independiente, pero lo que sí es importante recordar es que nosotros tenemos nuestra central generadora que nos va a producir cierto voltaje. Este voltaje yo no necesito transportar bastante. Así como digamos aquí en Guatemala que nosotros queramos darle energía a Belice, algo así, lo vamos a tener que transportar bastante distancia. Bueno, entonces necesitamos una estación elevadora. Y ese voltaje bastante elevado lo vamos a mandar por medio de torres. Luego, llegando allá al otro país, por decirlo así, llegamos a una subestación de transformación que nos va a reducir el voltaje. Vamos a llevar este voltaje ya reducido por medio de torres y vamos a llegar a otra subestación para bajarlo, ¿sí? Para bajar más todavía. Y luego llegamos a los postes, ¿verdad? A los, ¿cómo se le puede decir? A los tambos, ¿verdad? A los transformadores de tambo que ustedes miran en los postes. También tenemos la subestación de distribución, reduce la tensión, como ya les dije. Redistribución, distribuye, miren, aquí están las palabras, vean, distribuye la energía a 20 kilovoltios de la subestación de distribución hasta los centros de transformación y grandes consumidores. Centro de transformación, reduce la tensión de 20 kilovoltios a 400 o 300 voltios, ¿vean? Voltios. Aquí ya no estamos hablando de kilos, aquí ya estamos hablando de voltios, ¿vean? Centros de transformación son aquellos postes. Miren, como ya les dije, eso va a depender del país. Sí, hay algunos países que trabajan con 400, pero aquí en Guatemala nosotros trabajamos con 120 y 240. Con eso que trabajamos nosotros aquí en Guatemala. La red de distribución de baja tensión distribuye la energía de 400 o 230 voltios entre los centros de transformación hasta los usuarios finales. ¿Y quiénes son los usuarios finales? Nosotros. Sí, nosotros. ¿Cuánto nos llega aquí en Guatemala? 240 y 120. Bueno, no sé si hay alguna duda hasta el momento. No sé si existe alguna duda. No, profe. No, vaya. Bueno, vamos a ver. Llegamos al tema de lo que viene siendo la materia y cargas eléctricas. La materia entienda como todo aquello que tiene masa y por lo tanto ocupa un volumen en el espacio. ¿Qué sería la materia? Pues todo. Así de sencillo sería todo. ¿Sí? Somos nosotros, son las partículas pequeñas, todo. ¿Sí? Todo es materia. ¿Sí? Ha sido uno de los grandes misterios de la humanidad. Una de las grandes preocupaciones. Una de las grandes preocupaciones de los científicos a lo largo de la historia ha sido conocer su constitución para poder llegar a predecir su comportamiento. Gracias a los avances experimentales y teóricos del siglo XX, hoy conocemos mejor la estructura interna de la materia. Ahora sabemos que toda materia está formada por un conjunto de átomos, que a su vez están constituidos por una gran partícula subatómica. Y esas son electrones, protones y neutrones principalmente. ¿Sí? Toda materia, ¿sí? Todo, si nosotros hablamos del planeta, por decirlo así, todo está conformado por átomos. Eso seguramente ustedes lo vieron en ciencias naturales y aquí en la electricidad nos va a servir a nosotros de mucho.
En los átomos se forma la materia, se pueden distinguir dos partes fundamentales. El núcleo es la parte central del átomo que se ocupa por una parte muy pequeña. En su interior se encuentran los protones y neutrones, entre otras partículas subatómicas. En la corteza, en la parte exterior del átomo, y ocupa mayor parte de su volumen, está formado por una única partícula subatómica que son los electrones, que se mueven a una gran velocidad alrededor del núcleo, describiendo unas trayectorias elípticas llamadas órbitas. Vean, el átomo, el átomo está constituido de la siguiente manera, ¿bien? Tenemos en el núcleo lo que viene siendo el protón y neutrón, ¿sí? Protones y neutrones están en el núcleo. Y en las órbitas están lo que son los electrones, ¿sí? Los electrones. Nosotros vamos a estar utilizando los electrones para producir electricidad, ¿sí? Vamos a utilizar electrones para transportar electricidad. Los protones y neutrones no. Número uno, porque están en el núcleo, o sea, están, digamos, hasta adentro, por así decirlo, del átomo, ¿sí? Están hasta adentro. Entonces, los protones y neutrones no los vamos a utilizar. Los electrones sí. Número uno, porque están, digamos, en las órbitas. Y número dos, porque estos pesan menos que los protones y neutrones, ¿sí? Los electrones pesan mucho menos, ¿sí? Obviamente estamos hablando de pesos, ahí sí que microscópicos o microscópicos, ¿verdad? Estamos hablando de pesos muy pequeños, pero dentro de todos estos, los electrones son los que pesan menos. Es por eso que para la electricidad nosotros vamos a transportar electrones y no protones. Como ya les dije, porque están en las órbitas y porque pesan menos. Bueno, la carga eléctrica de la materia. Entonces, ¿de dónde viene la electricidad? Los protones dentro del núcleo del átomo y los electrones que forman la corteza cuenta con cargas eléctricas. En ambos casos es la misma, con diferencia que la carga del protón es positiva y la carga del electrón es negativa. Esto produce una fuerza de atracción y repulsión entre las partículas subatómicas, siguiendo una ley de relación muy sencilla. Las cargas de diferentes símbolos se atraen y las de mismos signos se repelen. Esto ocurre en el campo eléctrico. El espacio alrededor de la carga eléctrica de la materia. Vean, ahorita les voy a explicar cómo es que funciona. Miren, vamos a ver. Voy a compartirles un simulador, permítanme. Vean, vamos a utilizar lo que viene siendo la estática, la electricidad estática. Vamos a ver qué se produce cuando, digamos, yo froto este globo con este suéter.
se van a dar cuenta cómo es que se va a digamos, cargar este globo. Ahorita se van a dar cuenta, miren. Si yo lo froto, vean, está absorbiendo electrones, miren. Absorbió los electrones. Vean. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Miren. Lo que nos dice esta ley, vean, es que las cargas con signo diferente se van a traer. Y eso es lo que está pasando. Miren, si yo suelto el globo, miren, se va a traer hacia el suéter. Porque el globo solo tiene cargas negativas. Y el suéter tiene cargas positivas. Por lo tanto, miren qué pasa si yo lo suelto. Vean, se va a traer. ¿Sí? Se atrae. Vean, se atrae. Ahora bien, signos iguales se van a repeler. Vean aquí en esta parte, miren. Vean aquí en este muro, se van a dar cuenta que se van a empujar esos electrones, miren. Miren, ahí se están empujando, vean. Eso es porque las cargas iguales se van a repeler. ¿Sí? Se repelen. Y las iguales se van a atraer, ¿verdad? Las diferentes atraen, iguales se repelen. ¿Sí? Diferentes se atraen, iguales se repelen. Vamos a ver. Estamos claros de por qué se empuja entonces. Voy a pasarme todo aquí, vean. Bueno, podemos ver que quedamos. Positivas. Ahí está. Eso ocurre en el campo eléctrico. El espacio alrededor de las cargas eléctricas de la materia, ¿verdad? En cambio, los neutrones no tienen carga, ni positiva ni negativa. Por lo tanto, los neutrones no son atraídos ni repelidos por los protones ni los electrones, ¿sí? Entonces, como incluso se dan cuenta ustedes aquí en la simulación, ¿vean? Si ustedes se dan cuenta aquí en la simulación, nos damos cuenta que no hay, ni siquiera están representados los neutrones. Y esto es porque esos no se van a atraer ni repeler por no tener carga, ¿sí? Por no tener carga, ¿vean? Entonces aquí los únicos que vamos a estar representando van a ser los electrones y los protones. Porque los neutrones no tienen carga. ¿Sí? Miren, no tienen carga. Dice, las cargas eléctricas es una propiedad general de la materia y se mide en una unidad llamada coulombs. ¿Sí? Coulombs. Eso es lo que viene siendo la carga eléctrica. ¿Sí? La carga eléctrica. La masa y la carga eléctrica de las principales partículas subatómicas son: los protones tienen una masa, vean, de 1.67 por 10 a la menos 27, con una carga de 1.6 por 10 a la menos 19. Por si ustedes no lo están viendo aquí, permítanme. Lo voy a colocar aquí. Sería 1.67 por 10 a la menos 27. Y es por eso que yo les dije que es importante que ustedes sepan utilizar los prefijos y todo esto, miren, porque aquí lo vamos a utilizar bastante. Si ustedes se dan cuenta, vean, el protón, como ya les dije, es 1.67 por 10 a la menos 27. El neutrón mide casi que lo mismo, vean. Bueno, mejor dicho, sí, mide casi que lo mismo, vean. Ahora bien, ¿qué pasa con el electrón? El electrón pesa 9.10 por 10 a la menos 31, ¿sí? Por 10 a la menos 31. Entonces nos damos cuenta que el electrón pesa mucho menos que el neutrón y que el protón. Sí, va a pesar mucho menos. Voy a enseñarles aquí, vean. En esta presentación que también les voy a compartir. Vamos a ver dónde estoy. Vamos a ver. Eso no es. Aquí está, miren. El electrón, como ustedes se dan cuenta, mide 1.6
por 10 a la menos 19. Ah, no, perdón. Aquí está. 9.1 por 10 a la menos 31. Mientras que el protón pesa 1.6 por 10 a la menos 27. Nos damos cuenta en este exponente, miren, y es por eso que ustedes, bueno, les pregunto, ¿todavía no han visto notación científica entonces en física? No, profe. ¿No lo han visto? Que sí es importante que ustedes lo sepan. Bueno, la importancia es que si, digamos, si en el examen se les pregunta que pesa más un electrón o un protón, ustedes deben responder electrón, ¿sí? Ese pesa mucho menos, ¿sí? Pesa mucho menos. En la próxima clase vamos a estar haciendo unos ejercicios y nos vamos a dar cuenta que va a pesar mucho menos, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a seguir aquí entonces. Bueno, la pérdida o ganancia de electrones. La carga eléctrica de un átomo se considera nula debido a que tiene la misma cantidad de protones que de electrones, lo que se traduce en misma cantidad de cargas positivas y negativas. Sin embargo, existen algunas excepciones para tener en cuenta. En algunas situaciones, los átomos pueden perder o ganar electrones y quedar cargados eléctricamente. Estos átomos se llaman iones. Cuando un átomo pierde uno o diversos electrones, queda cargado positivamente y recibe el nombre de catión. Si un átomo gana uno o varios electrones, queda cargado negativamente, recibiendo el nombre de anión. Es lo que se produjo aquí, miren. Este globo quedó cargado negativamente porque ganó electrones, mientras que el suéter está cargado positivamente porque no tiene electrones, miren. Bueno, vamos a quedarnos hasta aquí por el momento porque ya es la hora. En la próxima clase vamos a terminar este documento y voy a seguir explicando un poquito más. Vamos a ver los temas de meteorología y les voy a dar las indicaciones para cómo van a ser las evaluaciones. Así que por favor me recuerdan, por si en caso se me olvida, de explicarles cómo van a ser las evaluaciones, por favor. Por eso que me quise ir así un poco rápido ahorita para después tener libre, ¿sí? Entonces, jóvenes, los espero en la siguiente clase. Vayan a reflexionar y nos vemos en la próxima clase. Vale, profe. Nos vemos, Gracias, Benito. profe. Vaya, Benito.